Bienvenidos al sitio indicado, en donde hablamos de los candidatos que estarán en la boleta del 6 de junio. No importa tu postura política. Los impresentables. Sean todos bienvenidos a una edición más de Lo Impresentable, o Los Impresentables, como decimos aquí en México. Tampoco creo que esa sea la manera correcta de decirlo en francés, pero no importa, porque hoy tenemos al estandarte de este nombre. Es un nombre que, híjole, que trae la I, digamos, ya casi en la frente o en el sombrero, de esos sombreros horribles que usa. Pero bueno, a mi lado está mi queridísima Jan López, está el queridísimo Jaime Guerrero. Leo, ¿cómo estás? Y por supuesto, el buen Irving Pineda, porque hoy, señores, hoy se habla de Salgado Macedonio. Dios mío, Salgado Macedonio. ¿Quién es? ¿Quién quiere empezar? El candidato no candidato. El candidato, el toro que terminó siendo un perro chihuahueño, ladrando un poquito. Pero a ver, vamos por partes. Yo creo que, por decirlo de alguna manera nada más, a este toro se le entiende desde diferentes puntos de vista. Vamos a entender primero de dónde viene, qué es, qué hace y por qué de pronto pues está tanto en la política y tan metido y sobre todo pues todos los escándalos que ha tenido, ¿no? Así que bueno, ¿quién quiere empezar un poquito? Yo puedo empezar si quieren. Adelante. Yes. Venga. Félix Salgado Macedonio quiere ser candidato a la gubernatura de Guerrero. Okay. Es ingeniero agrónomo. Es de un lugar que se llama Purugarabato. Que es Ciudad Altamirano, Guerrero. Es muy famoso ahí en Ciudad Altamirano. Ahí arranca su carrera política como pues uno de los fundadores del PRD en Ciudad Altamirano, que es uno de los municipios más perredistas que tiene el partido y que inclusive lo ha mantenido pese a los descalabros que ha tenido el Sol Azteca. Fue diputado, ¿no? Ha contendido a la gubernatura de Guerrero un par de veces y fue, pues, presidente municipal. ¿Cómo se dice? Alcalde de Acapulco. Y es un superactor, ¿no, hombre? Sí salió en una película, ¿verdad? Más películas, ¿no, hombre? Buenísimo, ¿no? De los mejores. Yo nada más encontré una peli que se llama Guerrero, que es autobiográfica. ¿Sí sale en película? Sí, no, real. Hay una película que se Oye, la llama investigación Guerrero. no llevaba tortura incluida, nada más que quede claro. Siempre hay tortura incluida cuando uno investiga políticos, no lo puedes evitar. Qué joya. Sí, la película se llama Guerrero, es autobiográfica y él sale en la película. Tiene un ego grande este hombre, la verdad. Y también una larga lista de escándalos y de estridencias. Hace ya varios años me llamaron de aquí de la redacción y me dijeron, oye, está pasando algo ahí en la Condesa con un político que se está peleando con la policía. La moto. En la moto, en su escarabajo. Creo que ahí fue como el parteaguas de Macedonio en la vida de los escándalos. Por lo menos los escándalos públicos. Habrá que ver si en lo personal tiene mucho más allá de lo que se está diciendo en este momento, que son acusaciones de violación. No resueltas, por cierto, ¿no? Pues si hubieran estado resueltas, él no podría ser candidato porque ya hoy hay una limitante en ese sentido. Sentencias firmes sobre violencia política de género, sobre violencia sexual, violencia física, violencia intrafamiliar o deudores alimentarios no pueden ser candidatos. Perdón, rápido por interrumpirte. ¿Qué tiene que pasar para que estas sentencias tengan que ser consideradas firmes? O sea, que haya una resolución de un juez. Tal cual, nada más. ¿Y por qué es que hasta ahora todas las denuncias no han llegado absolutamente a nada? Eso es una interesante pregunta. Son casos que no son ni siquiera recientes. Ellos, incluso la gente que está asesorando en compañía de las acusaciones, dice que, o han sostenido que siempre ha habido un aletargamiento de la justicia en Guerrero, precisamente por el peso político del personaje. Y ¿sabe qué? Sin embargo, y voy a hacer un pequeñísimo paréntesis, el hecho de no creerle en este sentido a las víctimas, todos los que están apoyando a Salgado Macedonio, de alguna manera están formando parte de esto, de no creerle a las víctimas. Y es muy grave, o sea, sobra decir lo grave que es. Pero bueno, sigamos, querido Jaime. A ver, entonces, escándalo tras escándalo, denuncias sexuales. O sea, es muy grave, es muy delicado. Sí, y entonces soltaba derechazos contra policías, se cayó. La investigación que me ordenaron hacer en ese momento para ir al fondo de los hechos implicó que recorriera incluso la ruta que el propio Salgado Macedonio había hecho, empezando en una pozolería ahí en la colonia Álamos, en la calle de Isabel la Católica, en donde después de todo el escándalo llegué con el mesero y le dije, ponme lo mismo que le pusiste a Salgado Macedonio, y me puso un pozole verde con un tequila. ¡Wow!
dije, bueno, el político en ese entonces no era tan conocido, este político no pudo haber salido borracho del lugar. Pasa que después había ido a una cervecería en la Condesa y ahí la cosa pues ya se había trastornado de otra forma. Ya habíamos recuperado los testimonios. En efecto, mucha gente dio cuenta de su estado etílico, de los efluvios que emanaban justamente dentro de su agresividad. Me encanta cómo lo pones muy bien, pero en realidad, amigos, andaba pedo. Andaba pedo. Términos muchos más sencillos. Andaba Beodo. Peodo. Beodo. Estaba beodo, o sea, estaba borracho, incróspito. Y ese fue uno de los detonantes por los cuales Salgado Macedonio cobró relevancia pública. Y ahí nació su amor por la controversia, porque le funciona. Exactamente. Ahí supo que muchos de los políticos, siendo controvertidos, van a ser, digamos que, arropados por la gente, que se divide pensando si es culpable o si es inocente, cuando no hay una resolución en este caso, por ejemplo, ¿no? Y me atrevería a decir que el caso de Salgado Macedonio ha tomado tal relevancia que ya es un asunto por el que algunos electores van a cruzar la boleta a favor o en contra de Morena, independientemente de si son de Guerrero, pensando en el caso Salgado Macedonio. Eso es lo que yo les quería preguntar, porque me intriga mucho cómo Morena está demostrando su fortaleza en las boletas, apostando por un candidato tan controversial. Tengo entendido que tiene otras opciones que podría poner de candidato en Guerrero, pero está apostándole a este candidato que es sumamente controversial. ¿Por qué? ¿Por qué estamos apostando por este candidato? Yo creería que al final no es tanto culpa de los que lo ponen, sino de los que lo hacen compadre, como dicen por ahí. O sea, si ellos no vieran realmente una fuerza pública que votaría en su mayoría por ese candidato en específico, ni de chiste lo ponen, ¿no? O sea, creo que va por ahí un poco. No es tanto una necedad, pero por supuesto es una, y perdón que lo diga así, una mentada de madre, que a pesar de que está siendo investigado, a pesar de todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, porque ahora el tema con el INE también es muy grave, ¿no? El hecho de todo lo que están haciendo, lo de la dirección, que ahorita llegaremos a eso. Bueno, a pesar de eso, que lo estén defendiendo es de verdad, porque es indefendible, pero bueno, en su momento, yo, llegando de nuevo a tu pregunta, me parece que pues, la gente es justamente la que lo está apoyando y donde sí, en teoría, tenía una buena mayoría, ¿no? Pero mira, yo quiero decir que no quiero generalizar a la gente que apoya o es partidaria de Morena, pero creo que son dados a ponerse la playera del partido mucho más que el candidato. A mí me da la impresión que Morena ganaría no importa quién fuera el candidato en Guerrero. Pero no con el empuje. A ver, hoy nos tienen hablando de Salgado Macedonio el propio Morena. Estas denuncias que bien dice Jimmy son denuncias que sí se han aletargado por la justicia de Guerrero. Algunas como tal no se convirtieron en denuncias, sino apenas. Y nos tienen hablando, pues parece que el edificio de la función pública nos tienen hablando de Salgado Macedonio y de lo impresentable que es. Este asunto de volver algo local en un tema nacional fue el propio Morena. Y es bien delicada la división que hay en ese partido, porque ellos hicieron que Salgado Macedonio esté metido en la bronca de que a él ya no lo bajan de violador para algunas partes de la sociedad y algunos pues lo defienden de estas acusaciones. Me parece que Salgado Macedonio es el acarreador número 1 de votantes en Morena, sobre todo en Morena Guerrero. Si pusieran un personaje diferente, sí ganaría Morena, pero no con la fuerza que tiene Salgado Macedonio. ¿A costa de qué? Pues a costa de lo que estamos viendo, que es muy preocupante. Pero este tema lo han puesto los propios morenistas, los enemigos de Salgado Macedonio. A Salgado Macedonio le ha costado muy caro, y lo voy a decir así, convertirse en candidato porque tuvo que repartir alcaldías a los propios morenistas, tuvo que repartir, inclusive se habla ya de una senaduría para el siguiente proceso a cambio de ser candidato. Le ha salido muy caro la tercera vez que se avienta la gubernatura. Es alguien muy conocido en Guerrero, sobre todo en la parte de la zona de la montaña. Por ello se ha convertido 2 veces en legislador. Pero hoy lo que hemos visto, pues sí, es un ridiculazo, pero es cortesía también de Morena. Y hay algo que quizá fortalece a su candidatura eventual. El hecho de que este arrastre político, social, lo ha comprado el presidente. Y el presidente
también ha salido a decir, no me voy a meter en este asunto de una forma velada, tampoco ha dicho bájenlo o cámbienlo. Y eso es bien interesante porque se está nacionalizando, como dice Irving, un asunto que es local y que ya compró buena parte del electorado. Ya está tan posicionado el asunto que dices Félix Salgado Macedonio y no tienes ni siquiera que dar contexto. Pero a mí me tocó el día que se presentaron los precandidatos en la sede de Morena, allá en la colonia Roma, y el único que llevó gente fue Salgado Macedonio. O sea, la fuerza de su candidatura es brutal. Ahí mismo las huestes de Macedonio hicieron un mitin y el pobre Amílcar tuvo que salir medio escurrido, ¿no? Porque los simpatizantes de Salgado Macedonio ya le estaban echando calor. Vamos, ni siquiera dentro de Morena se han atrevido a desafiar esa candidatura y esa fuerza. Ficticia o natural, no lo sé, no me atrevería a decir ni lo uno ni lo otro, pero poderosa a tal grado que ahí está defendiéndose. Todavía tiene la posibilidad de apelar ante el Tribunal Electoral, lo va a hacer. El INE ya lo bajó 2 veces de la candidatura, pero la última sesión, esta del martes pasado, a mí me llamó mucho la atención la división que hubo en el Consejo General. No fue ni siquiera una votación de 9 contra 2, de 7 contra 4, como fue la primera vez. Esta vez el Consejo General se dividió 6 votos contra 5. Y los 5 consejeros que estuvieron a favor de regresar a la candidatura dijeron, por 19,000 pesos que la unidad de fiscalización del INE detectó que gastó el candidato, no podemos aplicar una sanción desproporcionada que vaya para tirarle la candidatura. La bala que pesó del Consejo General, los otros 6, incluido el presidente del instituto, dijo, aquí se violó la ley y la ley en el librito dice que si los precandidatos no entregan sus reportes financieros de gastos de campaña, tienen que ser bajados. Y todo el tema de las violaciones y todo lo que ha estado haciendo, ¿qué tanto peso tuvieron? Es que eso es una cancha diferente. Eso es una cancha diferente. Lo entiendo perfecto, solo estoy tratando de entender qué tanto peso pudo haber tenido eso en la decisión final. en el proceso, a ver, lo decía bien Jaime, Pablo Amílcar Sandoval, que es el hermano de la titular de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, se dice, o muchísimo se ha dicho... Perdón, ellos... pero ¿cuál es el cargo de la Amílcar Pablo Amílcar Sandoval era el jefe de los delegados, el coordinador de los programas sociales del gobierno federal en Guerrero. De hecho, muchos candidatos de Morena a las gubernaturas en disputa salieron de esa posición, de los coordinadores de los programas sociales, que desde que se crearon, muchos estuvo diciendo que serían perfiles que ya estaban posicionando rumbo a las candidaturas. Es campañar antes de campañar. Era como comprar precandidatura. La catapultiña, por ahí. Ajá. Entonces Pablo Amílcar Sandoval era evidentemente un candidato natural o un aspirante natural. Salgado Macedonio era senador y ellos empezaron, esa parte de Morena empezó a sacar los rumores. Bueno, no los rumores. A ver, esto se viene manejando desde el 2014, me acuerdo bien, de un Consejo Nacional del PRD. Empiezan a sacar pues toda esta información de las violaciones, de los acosos y de todo lo que hacía. Sí. Y con ello querían ver si le quitaban la candidatura. Al final eso no se puede porque también parece que hay una bendición de Palacio Nacional. Pareciera que hay una bendición de Palacio Nacional. Siempre hay una bendición de Palacio Nacional. Entonces, pues no le quitan la candidatura. El INE se la quita, bien lo dice Jimmy, porque no presenta los informes de precampaña y van 2 veces que lo bajan. Pero aunque haya 2 veces que lo bajen, pues el partido sigue con él. Y tan sigue con él, Jimmy, que hubo un megamitin afuera del INE. Sí, y con lo el que presidente, además. Y o lo sea, que sí, dice de Morena, el propio Salgado Macedonio es muy interesante, porque ellos exhiben que ahora el golpeteo para la Cuarta Transformación está encarnado en Salgado Macedonio. Sí, a ver, a mí me gustaría regresarnos un Antes, poquito. simplemente para precisar, la esfera judicial y la esfera administrativa, que es el INE, por ejemplo, en el asunto de las candidaturas, no se cruzan, salvo cuando en la esfera judicial ya haya una sentencia y ahora sí el INE dice hay una sentencia por violación o por acoso o por violencia física, entonces ya no te puedo dar la candidatura. Ahora ya es una causal.
para bajarte directamente. De hecho, si ustedes se pueden meter a la página del INE, hay un rubro que se llama sentenciados o castigados por violencia política de género. Y ahí están los nombres de 25 personas. Y están los casos y están los lugares y van a permanecer en esa lista negra de 6 a 8 años. Wow. O sea, es un asunto en el que ya, digamos que las instituciones están acotando y atacando. Pero, evidentemente, todavía faltan muchas cosas por hacer. Perdón, Janet. No, dos pasos para atrás, Millán. A ver. Sí, me gustaría regresarme al tema de las acusaciones, porque creo que es algo que todos hemos escuchado, pero no tenemos tanta claridad del tema. Entonces, creo que sería importante platicar de cuántas mujeres lo están acosando y de qué. Yo tengo entendido que tiene 2 denuncias por violación y 3 por acoso sexual. Acoso sexual. Él en algún momento se tomó un break de la política y fue director de un periódico regional en Guerrero. Su primera denuncia de acoso sexual, exactamente. Es colega. ¿Hay algo que no haga, Salgado Macedonio? Sí. También canta. El INE va a caer, va a caer, va a caer. El INE va a caer. No. Bueno, sí. Bueno, cree que canta, que es diferente. Pero bueno, el hombre fue director de este periódico regional en Guerrero y su primera denuncia por acoso sexual y abuso de poder la tiene desde el 93, 97, por alguien que era empleada suya dentro de este periódico. Entonces, tiene un historial que va mucho más allá de sus candidaturas, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, qué casualidad que sale ahorita y todo, y entiendo por qué. El golpeteo político que le llaman, que puede llegar a instancias. Y entiendo por qué, pero bueno, no es algo que no es una denuncia que surgió ayer, es una denuncia que tiene años. Exactamente. Y yo, la verdad, creo que si el río suena es porque no sé si es agua o piedras. Agua. Piedras. Este güey tiene piedras en el río. No puede ser. Piedras en el río, me encanta. Mira, yo la primera vez como reportero que conocí de un asunto de escándalo de Salgado Macedonio fue una denuncia por abuso que se presentó en el Consejo Nacional del PRD en el 2014. Él quería tener varios consejeros de Guerrero, le dijeron no. Y se presentó esta serie de denuncias a los reporteros que cubrimos esa fuente. Nos empezaron a llegar esa serie de denuncias. Esa denuncia como tal no se ha resuelto. Ojo, esa es la denuncia que la Fiscalía todavía no ha resuelto y que está por resolver. Aunque pareciera que nadie se quiere meter. Pues sí. Y ahí está también el posicionamiento de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Cuando se repitió la encuesta, que volvió a ganar Macedonio, la Comisión de Honor y Justicia dijo, no hay un asunto que aquí proceda en términos de estos escándalos que están alrededor del precandidato. Morena vuelve a la encuesta, vuelve a ganar Félix Salgado, con los resultados que ahora sabemos, postulándose, lo volvió a tirar el INE. Ya esto es un asunto que yo jamás había visto. Hemos conocido en México muchos conflictos postelectorales, pero creo que este es el primer conflicto preelectoral de una dimensión de esta naturaleza. Oye, Jaime, yo tengo una duda. ¿Cómo funciona este tema de la elección de candidatos? O sea, para los que no estamos tan familiarizados con la política, ¿cómo un partido elige a su candidato? Cuéntanos un poco eso. Y también me queda la duda... El dedazo. Irving, para los que no están viendo, señaló su dedo. Famoso dedazo, pues ya se sabe, ¿no? Ya se sabe. Tiene que tener la venia, además de arriba. Claro. Pero sí me intriga. Sí me intriga este tema de la encuesta. Y también me gustaría saber como la proporción hombres y mujeres, si es que la sabemos, que tiene Morena en Guerrero. Ahí te va. Todos los partidos, digamos, tienen su autonomía. Y le presentan a la autoridad electoral, que es el INE. Esto es lo que dice la ley. Ya después hay ciertos arreglos y ciertas bendiciones. En la teoría, pero... Exacto. Los partidos le dicen al INE la forma en la que van a seleccionar a su abanderado. Okay. Puede ser que se reúna un consejo político, puede ser que se reúna un consejo nacional, puede ser que ellos dispongan presentar a su abanderado en el zócalo de las capitales de los estados donde van a competir y por aclamación. O puede ser que sea por encuesta, como dijo Morena que lo iba a resolver. Perdón que te interrumpa, perdón. ¿Y esto es regional o nacional? Se pueden poner de acuerdo en lo nacional y en lo local, porque los partidos tienen sus representaciones locales.
Regularmente la directriz viene desde la presidencia nacional del partido y así es como se empieza a resolver para que no haya, digamos que canchas disparejas, que el candidato o la candidata, en este caso en Baja California, haya sido elegida de una forma y el de Guerrero en otra y el de Michoacán de otra forma. Entonces se ponen de acuerdo, hacen un estándar para la selección de sus abanderados y Morena dijo, vamos a hacer una encuesta, pero una encuesta que todavía sigue muy cuestionada por algunos. El tribunal hace 2 días le ordenó a Morena que le explique a uno de sus abanderados por qué no lo escogió. Y ahí Morena va a tener que explicarle ¿Qué tipo de kinder es ese? cuáles fueron los resultados de las encuestas, cuál fue el método de, digamos que la muestra, Claro. quién y cuántos participaron, en un asunto que todavía está como detrás de la zona negra oscura, ¿no? Bueno, solo para decirles que incluso ese procedimiento fue cuestionado por algunos al interior de Morena. Pero Morena dijo, voy por la encuesta, fue por la encuesta, ganó la primera vez Salgado Macedonio, ganó la segunda vez Salgado Macedonio, e insisto en que el candidato a estas alturas, con tal foro mediático, ya tiene un posicionamiento tal que puede ganar la elección. Es que además está campañando sin ser candidato oficial. Diario. Aunque van a tener otro argumento, a mí lo que después de esto me sigue llamando un poco la atención es si en el caso, supuesto caso, estoy haciendo futurismo y me disculpo por ello, pero si en el supuesto caso de que Salgado Macedonio fuera candidato Va a ganar sí o sí. y no ganara, puede alegar que no le dejaron hacer campaña. Claro. Porque las campañas empezaron en marzo en Guerrero y él o Morena ya se perdió por lo menos 3 semanas. Que en teoría, porque la verdad es que Salgado Macedonio le ha hecho mitin aquí afuera del INE diario. Tiene un reflector Y diario impresionante. está en la playa, paparayo. Entonces, Pero no está en campaña. No está en campaña formalmente. Porque él corrido tiene, anda en campaña, agarró la combi más vieja de su casa, se vino de Acapulco a Ciudad de México a plantar su mitin o a plantar su protesta. Acampó ahí, estuvo todo el día ahí. Con Mario Delgado. Diario cantan el INE va a caer, tiene varios defensores de oficio. El primero fue Mario Delgado, que tú estuviste ahí, Jimmy, vamos a escuchar pues cómo estuvo Mario Delgado, donde ya dice que el INE, literalmente el INE, pues es la mafia del poder y pues nadie quiere a Salgado Macedonio. Y traes los memes también, ¿no? Bueno, hubo unos memes excepcionales. Seguramente los vamos a poder ahí ver en nuestra transmisión de YouTube. Andaban vendiendo tamales por ahí en la noche. Luego es que luego hacen memes involuntarios ellos mismos. O sea, se pusieron a cantar, se pusieron ahí a bailar. Y luego cosas graves como lo del ataúd para Lorenzo Córdoba. Para Lorenzo Córdoba. Creo que podemos recuperar ese sonido de cuando él dice, vamos a sus casas, ¿no? Sí, cuando la amenaza que hace el fin de semana de visitar la casa de los consejeros. Además con tintes de... ¿Lo escuchamos? Sí, vamos a escucharlo. Miren, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los 7. Los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí? Cabroncito, ¿eh? No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto. ¿Qué implicaciones tiene este audio, muchachos? ¿Qué implicaciones tiene el audio? Y además, las acciones, porque están llevando una corona de flores. O sea, todo un tema casi montado, pero están implicando cosas muy graves, ¿no? Muy serias. Sí, muy, muy serias. Esto no se puede pasar a la ligera porque en el ámbito de lo público hay sectores o líneas que no se pueden cruzar. Y ahí Félix Salgado Macedonio cruzó una que es muy peligrosa. Sugerir que van a ir a la casa del consejero presidente o de los otros 6 consejeros y consejeras que votaron en contra de su candidatura es una amenaza velada a sus familias. Claro. Totalmente. Y ya ahí estamos hablando de palabras tan serias que incluso la propia secretaria de Gobernación salió a decir manténganse en el terreno de lo institucional. Sí, totalmente.
una misión internacional de observadores que acompaña el proceso mexicano, el proceso electoral mexicano, también emitió un comunicado condenando esas amenazas veladas y explícitas. Y creo que al final, incluso Mario Delgado como que tragó un poco de saliva y dijo, vamos a corregir y vamos a salir. Ellos tenían ese mismo día programado un evento a las 3 de la tarde, lo adelantaron a las 2:20, muy acelerados, y particularmente Mario Delgado empezó argumentando que en el partido no había violentos. Y luego dijeron 60,000 veces que no era una amenaza. Se ve que, estoy haciendo otra inferencia, abro un paréntesis, se ve que hubo por ahí alguna llamada para decirles, oigan, no podemos traspasar esa línea. Porque Morena sabe que en el momento que se rompa un vidrio, la opinión pública va a ir en contra de ellos. Claro. Por supuesto. A mí, yo creo que además, una de sus acusaciones de acoso sexual y de abuso sexual narra que, bueno, la supuesta víctima narra que fue invitada a su casa, abusada sexualmente, le tomaron fotografías el señor Félix Salgado Macedonio y después la amenazó con publicar las fotografías si ella decía algo. Me parece que este tipo de amenazas no es algo que sea nuevo para él en caso de que la acusación sea certera. Parece que tiene como este patrón de ser un bully agresivo. Bueno, lo vimos ahí, o sea, claro. No es una cuestión que lo haya dicho por lo bajo, comentado al oído, lo dijo públicamente. Con unos... Vamos a ir a casa de Lorenzo, ¿quieren ir? Y todavía remata diciendo, cabroncito. Sí. No puede el terreno de la política, ni el terreno de lo público, incluso ni el terreno de lo privado, ir en esos tonos. ¿Sabes qué fue lo más chistoso de ese día? Que Mario Delgado salió a decir, la declaración oficial era, ya ven que es bien dicharachero. Entonces, claro, ¿por qué no? Puedes hacer prácticamente una amenaza de muerte y al final decir, bueno, es que es bien dicharachero, hombre, pues a todo el mundo se le sale. Está bromeando, hombre. Pero esa es la palabra que usó Mario Delgado. Yo creo que ahí sí, como dices, pues sí abrió bien los ojos, que está cabrón también para Mario Delgado, o sea, ya abrirlos todavía más. Y dijo, aquí hay un problema. Y sí, estoy pensando que hubo una llamada, pues desde lo más arriba de la pirámide, diciendo, se está pasando. Y entonces recularon un poquito, hay que decirlo. Poquito, pero las declaraciones ya se hicieron, o sea, eso es lo grave. Ahí está registrado y de hecho le cambiaron el tono a la protesta a partir de eso. Empezaron a decir que el movimiento era pacífico y que inmediatamente que resolviera el INE su asunto, ellos tomarían sus cosas, sus casas de campaña y regresarían a Acapulco, cosa que hicieron efectivamente. Después de que concluyeron su mitin político tras la decisión de los consejeros, ellos se fueron. Oigan, y a ver, ahí les va otra duda que tengo. ¿Por qué Mario Delgado, que para nuestros audioescuchas y YouTube videntes, que no saben quién es Mario Delgado, es el presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, también conocido como Morena? ¿Por qué fregados está ahí con Félix Salgado Macedonio en lugar de estar dando el rol con Clara Luz o con quien fregados? Sí está dando el rol. Lo que pasa es que le tocó, se tuvo que... A ver, Mario Delgado aterrizó de uno de sus viajes y se fue al meeting de Salgado Macedonio. Al día siguiente volvió a viajar. Sí ha estado en todas las campañas, pero evidentemente la campaña que más atención se le ha robado, sin duda alguna, es la del candidato no candidato Salgado Macedonio. Por eso es que está ahí afuera y sale con su está Mario Delgado ahí que se contó y la cobija. Sí. Pero la verdad es que sí... Pues Mario Delgado está haciendo la labor de presidente nacional. Yo no sé a él cómo le vaya después de estar ahí con el impresentable de Salgado Macedonio. Yo no sé si él le beneficie en sus demás aspiraciones políticas, porque quien haga campañas sucias, esta es la mejor campaña sucia, que guarde el video de Mario Delgado y que lo termine sacando cuando esté en campaña. Claro. Yo no sé qué tanto, pero bueno, es la labor de un presidente nacional de partido, de un líder nacional. No le quedó. Y el que parece que no es líder de partido, pero sí es líder de partido, pues es el presidente López Obrador, que él nunca se quiere meter en nada, pero se termina metiendo en todo. Hay que decirlo, hay asuntos donde si no estás en contra, estás a favor. Me parece que
sin duda es uno de esos casos donde si no estás condenando, estás a favor, sobre todo por la gravedad de las acusaciones. Esa es una de las conclusiones que quiero dejar. Ahora, ya estamos casi cerrando todo esto, amigos. Vámonos con sus conclusiones y si tenemos por ahí la respuesta, ¿qué tanta posibilidad real tiene de una resolución a su favor y una eventual, un eventual triunfo en la candidatura de Guerrero? El tribunal va a decidir y por lo visto va a ser una decisión también complicada para el tribunal. El alegato legal, como dicen los jueces, solo observamos lo que está en el expediente, es muy controvertido. El caso de Salgado Macedonio, desde ese punto de vista legal y administrativo en las candidaturas, es un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Lo puedes ver según la óptica en la que te encuentres. Y al final lo que nos está diciendo es que puede haber un pronunciamiento político escudado en lo jurídico, en uno o en otro sentido. Insisto, la votación 6-5 del Consejo General del INE nos habla de lo complicado del caso, de lo delicado, porque le cedo a los consejeros que votaron a favor de él el argumento en el sentido de que no puedes afectar derechos políticos supra como el derecho a ser votado o el derecho de los electores. Ese es un argumento que va a pesar muchísimo en la sala superior del Tribunal Electoral. No sé si lo suficiente para descarrilar de plano a Salgado Macedonio, pero el debate se va a poner muy bueno, de pronóstico reservado. No es una cuestión en la que alguien pueda decir el tribunal le va a dar la candidatura o no se la va a dar, así en términos tajantes. El debate va a ser muy intenso. Ya desde el primer caso o la primera impugnación, cuando se hizo, algunos magistrados dieron vistos de que están a favor de esa candidatura. Así que vamos a ver un debate muy interesante que va a tener consecuencias políticas mucho más interesantes e, insisto en el punto, incluso en las urnas. Una preguntita rápida antes de ya llegar a las siguientes conclusiones. Ustedes, muchachos, ¿qué tanto está afectando esto al partido? O sea, ¿qué tanto lo está manchando y demás? Es que los simpatizantes de Morena se están creciendo ante el castigo, porque ellos dicen, efectivamente, como están en contra de la Cuarta Transformación, nos quieren bajar a nuestro candidato. Todo esto es política y eso los hace crecer. Y del otro lado, del lado de los críticos, del lado de la oposición, también se crecen ante la impunidad que ven, que sigue fortaleciendo a Salgado Macedonio y lo imparable que puede ser una candidatura tan cuestionada. Muy bien. Es que ser mártir funciona en un segmento de la población y te puede llevar hasta la presidencia de la Esas República. Dos cosas, ser mártir, sí, tal cual. La verdad. Lo vimos. Querido Irving, ¿alguna conclusión? ¿Qué sacamos de todo esto, señor? A ver, me parece que Salgado Macedonio, al interior de Morena, hace unos días había una serie de reuniones y se sugirió que la hija de Salgado Macedonio se convirtiera en candidata para dejarle ese papel en caso de lo que determinará la autoridad judicial o de lo que determinará. Salgado Macedonio dice que no se quitará, que él va, y al interior de Morena tienen muchísima confianza de que al final esa candidatura se le va a revivir y Salgado Macedonio, si es que se la revive, pues va a ganar con una ventaja holgadísima y será el futuro gobernador de Guerrero con todo y las acusaciones que hay a nivel penal, con todo, y que no presentara o no cumpliera la ley y el INE pues le tuviera que bajar su candidatura. Al parecer, Salgado Macedonio será el salvado por la campana, el más famoso y el futuro gobernador de Guerrero. No ¡Viva lo veo México, amigos! ¡Viva México, querida Jan! Ya para cerrar. Yo sí quiero decir, la verdad, que si bien venimos aquí frecuentemente a echar desmadre, este es un candidato que honestamente no me da risa. Y les debo decir que como mujer me duele mucho vivir en un país en el que pesa más que no haya declarado en qué se gastó 20,000 miserables pesos. Totalmente de acuerdo. Que las acusaciones que tiene de violación y de acoso sexual. La verdad, es muy difícil y verlo convertirse en el gobernador de Guerrero va a ser muy doloroso para la población femenina de este país. Entonces, bueno, la verdad, please. Y nos sacude más allá de la política, Jan, porque tú lo dices con absoluta precisión y coincido contigo. El Poder Judicial tiene que ser un juez que garantice la justicia pronta y expedita.
No es posible que a estas alturas estas cosas o estas acusaciones no se hayan resuelto. Sí. Entonces, no podemos vivir en un auténtico Estado de Derecho con un poder judicial cojo o aletargado. Claro. Creo que ahí también este país tiene que reflexionar muchísimo y actuar particularmente sobre lo que pasa en el Poder Judicial. Justicia que no es pronta y no es expedita, no es justicia. Claro. Tal cual. Qué bueno que terminas con esa frase. Me parece muy, muy importante justamente para esto. Y pues bueno, amigos, así es como ya terminamos Los Impresentables. Hay que decirlo, cada semana normalmente vemos 2, 3, 4 actores políticos. Hoy llevamos solo a uno porque este impresentable vale por 7. Así que bueno, pues... Vale por todos los de la mesa. Y por todos los de la mesa y todos los impresentables que ustedes quieran de aquí hasta Noruega. Yo sí quiero invitar a los amigos de Guerrero que nos comenten, por favor, aquí en nuestro video de YouTube, qué chingados le ven a este candidato. ¿Qué les gusta de este güey? Claro, digo, de este güey. Sí, de este toro que medio se portó como buey, pero terminó siendo un perro chihuahueño. Yo así lo describiría. Se hizo chiquito, chiquito. Amigos, muchísimas gracias, de verdad. Leo. Nos escucharemos y nos veremos la próxima semana en Los Impresentables. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Los Impresentables. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.